Empezando entonces con la presentación, mi compañero se llama Benedikt Weissenburger. Él trabaja conmigo en la Oficina de Asuntos Internacionales en el Colegio Alemán Medellín. Y de Benedikt me gustaría contarles que él es un amante de Colombia, es una persona que lleva muchos años en contacto con nuestra cultura, tiene desde su conocimiento en Alemania muchas amistades colombianas, está en Colombia desde enero de 2019, es intérprete simultáneo y ha tenido una larga trayectoria en su carrera como intérprete e independiente en el mercado alemán. Actualmente se desempeña como asesor de estudios en nuestro colegio, como les comentaba, en la Oficina de Asuntos Internacionales, y pues aquí está para compartir con nosotros todas esas experiencias desde el enfoque cultural. Adelante. Exacto. Gracias. ¿Hay algo que olvidé y quieras añadir? No, creo que el peso no importa, la edad tampoco. No, mentiras. Muchas gracias. También de mi parte, gracias por estar aquí, gracias por invitarnos. Me parece muy rico poder compartir algo de, ya casi quiero decir, nuestra cultura, porque Juliana vivió durante muchos años, si no me equivoco, son 13, en Alemania. También, no sé si lo puedo decir, pero se enamoró en Alemania y está casada, felizmente, con un alemán que tiene su trabajo en un sector que es informática. Él también ha estudiado en Alemania. Juliana Vélez es publicista, egresada de la UPB. Es también ex alumna de nuestro colegio, del Deutsche Schule o del Colegio Alemán Medellín. Ha trabajado en el sector de diseño web en una academia en Darmstadt. Darmstadt es una ciudad que está cerca de Frankfurt. Frankfurt, como muchos conocen, es el puerto o el aeropuerto, la puerta de entrada a Alemania para casi siempre todas las personas que vienen de Latinoamérica. Como ya he dicho, ella trabajó y vivió durante 13 años en Alemania y trabaja conmigo en la Oficina de Asuntos Internacionales del Colegio Alemán, y no paro de decir que me encanta mucho trabajar con ella porque nos estamos, ¿cómo se dice? Complementando. Exacto, nos estamos complementando mucho. Lo que ella no sabe, yo normalmente sé porque soy alemán, tengo mucha experiencia, etcétera, y viceversa. Entonces es una combo, por decirlo así, muy rica. Y hoy queremos disfrutar aquí con ustedes. También un poco de forma chistosita, porque también nunca debe faltar el chiste, porque sobre todo cuando a los alemanes dicen que los alemanes son muy fríos y muy secos y además poco chistosos y siempre hace frío. Eso no es así y vamos a tratar de derrumbar estas falsas promesas. Y entonces yo voy a iniciar contando un poco o comparando más bien técnicamente los dos países para que tengamos una idea qué tan grande o qué tan chiquito es mi país. Alemania es un país que fue fundado oficialmente después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en el 1955. Colombia oficialmente logró libertad o fundación en 1810, es decir, Colombia es un país mucho más antiguo en las formas actuales, pero también Alemania es un país que tiene una historia muy de muchísimos años. Y cambió muchas veces el mapa, o sea, la geografía del país cambió mucho, pero en las fronteras actuales con que contamos en este momento existimos desde el 1955. Alemania tiene
33 millones de habitantes más que Colombia, es decir, Colombia tiene más o menos 50 millones, Alemania aproximadamente 83. Alemania es mucho más pequeña como país que Colombia. Colombia tiene 1.4 millones kilómetros cuadrados, Alemania tiene 375.000 solo. O sea, Alemania es aproximadamente 3 veces más pequeña que Colombia. En Colombia, el Producto Interno Bruto por cápita, yo no estoy seguro si se dice por cápita. Per cápita. Per cápita, ok. En euros es de 5.804, en Alemania es de 41.508. Entonces, si calculo bien, es un poquito más alto el PIB en Alemania o el PIB en Alemania. Las razones las dejamos afuera en este momento, diría, porque no es nada cultural. La educación superior en Alemania y en Colombia, o sea, en ambos países es estatal y privada, con la diferencia que el sistema superior alemán público tiene el mismísimo nivel que el sistema privado. Entonces la mayoría de los alemanes que salen de un colegio público también van a una universidad pública, y yo diría que el 90-95% frecuentan universidades públicas. Hay privadas también, pero las razones para decidirse a favor de una universidad privada no serían las mismas en Alemania como en Colombia, por ejemplo. Bueno, eso es solo la parte técnica, que es rápidamente. Ahora llegamos más bien a las cosas juntas, culturales, y ahí empezaría Juliana. Bueno, estábamos Benedict y yo en estos días haciendo como la lluvia de ideas de lo que les queríamos contar, y realmente encontramos que tenemos más que diferencias, muchas cosas en común. Ambas culturas pertenecemos a la cultura occidental, hablando pues de la globalidad, y nos une en general, pues mayormente un mismo pensamiento cristiano. En Alemania encuentran católicos y cristianos, diría yo que casi por misma cantidad, no sé, pero realmente sí, todos somos pues prácticamente de confesión cristiana, con valores muy similares en términos morales y éticos, y nos une realmente algo que es espectacular, que es el amor por el café. En eso sí les puedo decir que en Alemania se toman el café muy oscuro y bastante amargo, mientras que acá endulzamos el café y lo tomamos más bien aguadito. ¿Es así? Muy bien. Bueno, y realmente nos gustaría también traerles un par de ejemplos sobre los temas culturales, donde sí vemos ciertas diferencias que se pueden notar en todos los ámbitos de la vida. O sea, ya ustedes lo podrán trasladar a un espacio laboral o académico, pero en general podríamos decir que estas cosas que les vamos a contar están en la naturaleza del ser y presentes también en el ámbito familiar, en un ámbito amistoso, en lo informal y en lo formal. Y para en estas ideas se nos ocurrió hablarles de algo que va muy ligado como a la forma como construyen ellos el idioma, y es en un juego de palabras que es culpa y deuda, ¿sí? En alemán la palabra Schuld, que se escribe S-C-H-U-L-D, Schuld,
eh, que se utiliza para hablar de algo que yo debo, es decir, por ejemplo, cuando yo tengo un crédito, yo tengo una deuda, pero también significa tener la culpa de algo. Y eso puede sonar ahora un poco superficial, pero realmente tiene muchísimo fondo en la naturaleza del ser del alemán. Deber algo es un compromiso con el otro enorme. Entonces, para explicarles por qué eso para mí es como el origen de ese sentido que ellos tienen de cuando yo me comprometo a algo, es decir, sea en términos de tiempo o en términos de que yo quiero ofrecerle al otro algo, un compromiso que puede ser de este tipo: voy a ir el fin de semana y te voy a acompañar porque sé que estás pasando por un mal momento. Yo ahí ya tengo una deuda. Y para nosotros los colombianos, eh, nosotros somos mucho más ligeros con ese tipo de compromisos. Nosotros no lo vemos como una deuda. Ya veremos si eso funciona o no funciona, pero para el alemán ese tipo de afirmaciones o ese tipo de compromisos realmente se convierten en una deuda real. Y cuando se incumple, para ellos es muy desilusionante. Hay Puedo algo. agregar Adelante. algo que Claro. eso sí suena muy técnico, pero es la cruda realidad. Es decir, si un latino en Alemania le dice a un alemán: ah, rico, mañana nos vemos o pronto nos vemos o te llamo luego, para un alemán y para mí también, que cuento, creo, de ya estar medio inmersionado en la cultura colombiana, cuando yo llegué en enero del año pasado y la gente me decía: te hablo luego, para mí era ese mismo día, porque literalmente, o sea, si vemos las palabras en una línea de tiempo, técnicamente, o sea, cuadriculadamente pensado, eso significa que te llamo dentro de algunas horas a más tardar. Y eso en colombiano, no digo español, sino en colombiano puede significar que te llamo pasado mañana, tanto como no te llamo nunca. Lo he dicho para ser amable contigo. Y eso, entenderlo en Alemania, es muy, muy importante, porque cuando un extranjero, colombiano en este caso, dice a un alemán: te lo entrego más tarde, el alemán espera que ese documento será entregado más tarde y no mañana, por ejemplo. Y ahí añado yo que realmente si uno evalúa como en nuestras palabras o nuestra forma de comunicarnos, utilizamos mucho la palabra ahorita. Ahorita es algo que no tiene traducción al alemán. Ahorita, pues realmente es que nosotros los colombianos lo hemos aquí adaptado como algo que vamos a ver si funciona, pues puede ser dentro de 10 minutos, pero también ahorita puede ser 2 horas. Realmente no tiene traducción en castellano, el ahora es ya. Y es algo que es muy particular porque todo alemán con el que yo he tenido que ver en mi vida, una de las cosas que pregunta cuando está aprendiendo el idioma es qué significa ahorita, sobre todo cuando lo aprenden en el ámbito nuestro, en el entorno nuestro acá en Medellín. Para ellos es muy difícil de entender eso porque se van dando cuenta que a veces ese ahorita nunca sucede. Y no es que yo esté de pronto poniéndome más al lado de los alemanes en ese sentido, sino que yo sí creo que para poder entendernos a nosotros, ellos nos tienen que apreciar en muchos otros aspectos, y esto de la cultura finalmente termina siendo un ponerse en los zapatos del otro en todo momento, ¿cierto? Para poder entender cómo funcionan las cosas. Entonces, de esa, dijéramos, terminología se desprenden millones de situaciones que aquí tendríamos pues muchas horas para hablar con toda seguridad, pero es muy particular y es muy lindo ver
cuando realmente se llega al entendimiento y a la comprensión del otro, a pesar de que somos incumplidos, pero también a nosotros nos parece muy rígido lo otro, ¿cierto? Poco flexible. Entonces eso tiene un juego que para encajar sí se hace necesario conocer ese tipo de fondo, el fondo de esa superficialidad, por decirlo así, porque si no se comprende al otro, pues se hace muy difícil la convivencia. Hay otros temas que sacamos en el ámbito de la amistad, por ejemplo en Alemania o en alemán, porque también estamos hablando de Austria y Suiza y de los países pues de habla alemana, sobre el amor y la amistad. Es particular porque hay una palabra en español, hay una palabra para determinar el novio o la novia y una palabra para determinar al amigo o amiga, y en alemán es una sola, que es Freund o Freundin cuando se trata de la amiga. Y eso es gracioso porque acá somos más dados a perfilar a las personas, creo yo, o me equivoco, Benedict. Ese es otro ejemplo que les trajimos. Para realmente, como lo que les queremos mencionar es que se necesita mucha exactitud en la comunicación para lograr una comunicación sana en un ambiente cultural donde se mezclan estas dos culturas, porque realmente ellos esperan mucha precisión en la forma como uno se expresa, de tal manera que cuando yo me comprometo, no me comprometo para aproximadamente una hora, sino una hora exacta, de que cuando yo quiero algo lo expreso. Eso también es sumamente importante porque en la cultura alemana no existe, pues pienso yo que está poco presente la interpretación de cómo estará el otro. Cuando a ti te preguntan acá, nosotros somos muy dados a saludar, hola, ¿cómo estás? Y el alemán es muy probable que te conteste con toda sinceridad que está mal, si está mal, porque realmente se lo están preguntando. Mientras que nosotros somos muy dados a siempre contestar, ay, muy bien, gracias, pero porque creemos que realmente no nos lo están preguntando para dar una respuesta sincera. Y puede sonar, lo repito, un poco superficial, pero esa es la base de toda la comunicación en todos los ámbitos, y es el ser muy sincero. Lo vivo diariamente, es decir, yo desde el punto de vista personal, familiar y laboral, trato de interactuar con mis colegas y familia alemana, y realmente no se puede esperar que te saquen las palabras. Es decir, si tú estás aburrida y estás pasando por un momento difícil, no puedes esperar que el otro automáticamente lo adivine y lo sepa para que tú tengas un día tranquilo. Realmente lo mejor es siempre ser muy transparente en la forma como se comunica, no esperar que ya el otro comprenderá, ya el otro lo sabe, yo lo estoy demostrando con mi actitud. Ese tipo de cosas pasan por desapercibido. ¿De pronto quieres añadir algo a esto? Sí, quiero añadir que no somos tan... Eso suena muy... No, mejor me voy para Francia y para Italia. No, mentira. Es que sí, somos, tanto como los colombianos también somos un poco complicados, es decir, sí, como dices bien, como si nos preguntan cómo estamos, nosotros sí contestamos con sinceridad. A mí me parece, yo desde niño aquí en Alemania hubo muchos cuarteles y aún hay muchos cuarteles americanos de Estados Unidos, muchos soldados, entonces muchos tenían amigos y ellos tenían sus supermercados en los cuarteles, etcétera. Y a mí me chocaba de niño tantísimo que la gente se saludaba, how are you? Y
y que no contestaban. O sea, que yo pensé que esto es muy raro, que todos son muy superficiales, pero no es superficialidad, sino ese cómo estás se convirtió simplemente en un saludo y que este saludo no se conteste con cómo estás tú, sino con un bien. Eso es muy normal. Pero a un alemán simplemente lo toma en serio, una alemana también, y empieza a contar su vida. Entonces, si no quieren que un alemán o una alemana empiece a contar su vida estando en Alemania, no pregunten cómo estás, sino simplemente hello. Eso es muy, muy, muy suficiente. Pero por otro lado, si estamos hablando de las cosas que se tienen que tener en cuenta en contacto con alemanes, también hay cosas que apreciamos mucho de los latinos y de los colombianos en especial, y creo que el número uno eterno en la lista es: pero que son tan amables, tan siempre sonriéndose, no sé, no, a pesar de tantos problemas que uno tiene, siempre felices, siempre sonriendo, siempre buena gente, siempre, etc. Entonces, eso es algo que el alemán es así, un poco como el clima a veces. O sea, en noviembre es gris, está lloviendo, hace como medio frío. Entonces uno se pone como muy... lo expresa también. Pero el ser latino es más alegre, más feliz. Por ejemplo, también se dice que los alemanes no tienen ritmo y no saben bailar. Hasta lo bailar lo ponen en su cuadricular, es decir, que cuando yo era niño iba a una escuela de baile, pero había pasos que aprender, y entonces estos pasos eran pasos, o sea, eran como módulos, y se podía juntar un módulo con el próximo, y así uno sabía bailar. Pero eso de freestyle, de yo hago lo que me gusta simplemente respetando más o menos el ritmo, eso no hay aquí. Entonces sí apreciamos mucho eso de que cómo tienen el control del cuerpo y cómo saben bailar y cómo se ven bien, sí. Muy bien. Bueno, todo esto también pues para hablarles de la música. De pronto, Benedict, ¿quieres tú exponer el tema de la idea musical que traíamos, que se puede pegar ahí como a tu idea? El micrófono estaba apagado. Sí. Gracias, Manuela. Sí, la música, como he dicho, la música latina es muchísimos ritmos, pueden cambiar el ritmo en una canción, hay muchísimo campo de interpretación de la música. El solo hecho que a veces simplemente solo hay como indicaciones, como tocar una canción, cuando aquí en Europa o en Alemania en específico hay muchas partituras, muchas reglas para la música. Por ejemplo, dice mucho que la música, ¿cómo es 12? Do, re, mi, fa, sol. No, hay una música... Ni idea. Yo soy cero musical. Bueno. Entonces, hay una música, un estilo de música disque clásica, que es no tan viejo, que se llama Zwölftonmusik, o sea, música de 12 notas. Es decir, y la regla es que yo no puedo tocar una nota antes de haber tocado todas las 12 notas posibles. Y eso es una rama de música y es muy reconocida, hay compositores muy importantes. Suena horrible, sinceramente. Es música, o sea, clásica pero moderna, pero tiene muchísimos amantes y hasta incluso un compositor muy importante que es Johann Sebastian Bach, que se murió hace muchísimos años. Él tiene tanto sistema en su música que en una universidad muy importante, creo que fue en la RWTH Aquisgrán, en Aachen, llenaban un supercomputador con esas reglas de su música, y el computador mismo compuso una canción que sonaba a Bach por tener tantas reglas en su música. Entonces ahí se puede entender
lo cuadriculado que somos, pero eso tiene ventajas y desventajas, porque las ventajas son que un alemán siempre va a reaccionar de la manera como se espera del alemán, porque se sabe que si yo le pregunto cómo estás, el alemán me contesta cómo está, ¿sí? Un colombiano probablemente cuando le pregunto cómo estás y tenemos confianza, me cuenta. Cuando no quiere o cuando no tenemos confianza, no me cuenta. Eso en cuanto a la música. Muy bien. Y yo estaba pensando en algo que es muy valioso si nos integramos en la cultura alemana como colombianos. Y yo destaco dos cosas sumamente importantes en ese ámbito como tan cuadriculado, tan organizado, tan disciplinado. Pienso que nosotros, y esto lo digo por mi experiencia laboral en Alemania y académica, y es que yo pienso que nosotros llevamos o podemos aportar una flexibilidad y una adaptabilidad enorme en ese ambiente. Y esto lo digo porque realmente yo conozco muchas personas en Alemania trabajando con muchísimo éxito y no se trata de ser entonces igual de rígido, ser entonces igual de disciplinado, sino que a veces pienso yo que cuando se entra a un equipo de trabajo, precisamente el ser espontáneo, el ser recursivo, porque nosotros somos personas muy recursivas, porque nos ha tocado o nos toca tener esa flexibilidad para día a día acomodarnos a otras situaciones. Las situaciones, por ejemplo, de orden público nos han hecho ser personas más flexibles. Entonces, si mañana no puedo pasar por este sector, pues no paso porque dicen que por ahí está peligroso. Eso es muy difícil de entender para un alemán. Un alemán te pregunta cuando llega a esta ciudad, ¿cuáles son las partes por donde no puedo pasar? No, pues mira, es decir, yo no te puedo decir que en el centro es súper seguro, ¿cierto? Pero tampoco te puedo decir que si vas al centro te van a robar. Entonces, no hay un punto, no es negro o blanco, y ellos esperan muchas veces que todo tenga como esa claridad. Entonces, quisieran escuchar, por ejemplo, hablando de la seguridad, que es un tema interesante para ellos. Yo puedo bajar por esta calle a medianoche a pie. Sí, dale, hasta ahora pues por ahí nunca ha pasado nada, estás acompañado, no, pues no te pasa nada, pero pues uno sabe que dentro de esa afirmación hay un cierto riesgo, pero yo tampoco le puedo asegurar que si se va por esa calle a pie, con toda seguridad lo van a atracar. Entonces, a nosotros eso nos ha formado como en esa manera de ser flexible. No se dio una reunión o no me llegó el insumo que requería para hacer mi trabajo. Bueno, entonces me lo busco por otro lado. No somos tan estrictos con el empleador, pienso yo, somos personas mucho más agradecidas en ese sentido. Y por eso pienso que de cierto modo pues hacemos un complemento muy interesante en esos equipos de trabajo. Además, porque somos una cultura que normalmente cuando llegamos a ese país tratamos de ver cómo se hacen las cosas porque aprendemos muy rápido. Yo pienso que hay otras culturas que son muy fuertes, no es en términos negativos en ningún momento, porque todas las culturas son muy valiosas, pero pienso que hay otras culturas muy fuertes, dependiendo de su tendencia, de su orientación religiosa, dependiendo como de sus propias costumbres y alimentación, que les da muchísima más dificultad llegar y adaptarse. Nosotros, por lo general, en el tema de la alimentación utilizamos los mismos ingredientes. Aparte, pues, de que aquí en Colombia tenemos una riqueza en verduras y frutas enorme, pero mal que bien, pues nosotros acá tampoco es que comamos curry todo el día y en Alemania tampoco, ¿cierto? Entonces,
pienso yo en temas, por ejemplo, como de la alimentación, también nos queda muy fácil hacer esa adaptación. Y esto pues como para contarles en general cómo es esa integración de las dos culturas. Finalmente, yo pienso que precisamente se trata de mucha flexibilidad y uno se va encontrando todo tipo de personas en Alemania eh, y realmente pues hay una selección de las personas con las que uno se quiere relacionar, así como también ellos lo hacen. Entonces puede suceder que uno esté en un entorno donde hay una persona que a uno le parece muy odiosa porque nunca le para bolas, ¿cierto? Pero de ese tipo de contactos van surgiendo amistades y realmente cuando uno logra hacer amigos en Alemania, les puedo asegurar que son las personas y las amistades más valiosas que uno puede tener para el resto de su vida, porque para ellos la amistad es un valor enorme, enorme. No sé de estos temas, ustedes quisieran ahondar en algo, o primero terminamos, Benedict, pues como con las contrariedades, lo que habías planteado. Hola, sí, yo tengo Camila. una pregunta. A mí me gustaría saber cómo qué choque cultural han tenido, o sea, como el más grande que han tenido respecto a lo laboral y pues, o sea, cómo se puede manejar eso. Yo Déjame puedo pensar, Juliana, contar si una quieres. experiencia mía en Alemania y tal vez tú puedes contar una experiencia tuya acá en Colombia. Voy a Eh, pensar. yo tengo una anécdota muy particular y es que en mi primer día laboral yo trabajé en una agencia de publicidad en Frankfurt que se llama McCann Erickson y yo llegué a trabajar ya como ejecutiva de cuenta y en el primer día de trabajo me asignaron una oficina en un puesto compartiendo oficina con otra ejecutiva, una alemana. Ese día entré. eh, en Alemania no existe eso como acá de que todo el mundo madruga cantidades, o por lo menos en el ámbito publicitario eran bastante relajados. Pero yo llegué a esa agencia, que es una agencia más o menos de 600 personas, es todo un edificio. Y, y bueno, me presentaron en esa zona a las 9 de la mañana, todavía no había llegado un montón de gente, porque tienen la flexibilidad y confían en que el empleado reparte su tiempo de tal forma pues que pueda ejecutar su trabajo muy efectivamente en el tiempo que esté en la oficina. Entonces allá tenían una cosa que se llama como un horario base que iba de 10 de la mañana como a 4 de la tarde. Ahí en esa franja todo el mundo tenía que estar en la oficina, pero fuera de ese horario cada uno podía organizarse como quisiera. Eso como dato pues particular al principio para un colombiano eso es difícil de manejar porque nosotros somos muy dados a llegar bien temprano y el que se va tarde también deja buena impresión, dando la idea de que trabaja muy bien. Y eso allá es absolutamente, o sea, te ignoran en ese sentido totalmente. Tú llegas un poquito tarde y vas donde tu jefe y le dices, llegué un poquito tarde y no entiende qué le estás diciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, en mi primer día, ellos tienen allá un restaurante espectacular en la agencia. Llegué, bueno, transcurrió la mañana, todo muy bien. A las 11:30 todos se fueron a almorzar, porque además el alemán él almuerza como desayunando. A las 11:30 todos se fueron a almorzar y me dejaron sola. O sea, para mí fue un choque cultural. Sinceramente, fue un momento difícil porque yo dije, ¿cómo así? Nadie me va a preguntar si quiero ir a almorzar y nadie te va a preguntar. Y ahí entendí, pues que si tú no pones de tu parte, no vas a encajar
porque no es que no te pregunten por odiosos o no te preguntan, sino porque no te preguntan porque no estén interesados, sino que son, por un lado, son absolutamente tímidos como en el tema de invadirte tu tiempo libre. Entonces, en el tema del almuerzo, pues pensarán, no, de pronto ella trajo o algo hará, o de pronto simplemente no quiere almorzar acá con nosotros. Y pues uno se va relajando y va entendiendo que es absolutamente respetable lo que cada uno decida, que no hay que ir para donde va todo el mundo, que uno puede ser respetado y admirado e integrado de cualquier forma como uno quiera ser, ¿cierto? Lo que cuenta ahí en ese ambiente es realmente tu gestión laboral y nada más. Entonces eso es importante saberlo, no son odiosos, simplemente son respetuosos del tiempo de las otras personas, pero cuando uno ya empieza como a integrarse y a hacer su grupo, es muy chévere. Esto pues como para darles esa idea de que uno no encuentra relaciones y contactos a menos que uno dé el primer paso. Sí. Por otro lado, una historia que es aplicable sea para el mundo laboral colombiano, sea para el mundo laboral alemán, pero es algo que el alemán considera que cuando va a trabajar o al trabajo, que sí realmente va al trabajo. Es decir, en Alemania no vas a encontrar mucha gente chismeando en el pasillo. Te miran como, ¿qué estás haciendo? Cuando no estás haciendo para lo que te pagan. Entonces para mí era como no un choque, pero una experiencia que aún a veces me choca, entre comillas, porque uno está trabajando, está metido en algo o está en una reunión y alguien entra y sin preguntar si molesta o si está, si es el momento oportuno, empieza a hablar de que el niño tiene fiebre y que pobrecito, y todo el mundo así, con esa compasión, ay, pobrecito, sí, y uno sí tiene que terminar porque quizás en 5 minutos tiene otra reunión importante y a nadie le importa. Y en Alemania es un poco diferente, o sea, cuando uno va a trabajar. Y en Colombia no, pero eso al mismo tiempo también es algo muy rico porque las relaciones interpersonales o entre compañeros de trabajo es algo que en Alemania quizás se puede hacer incluso hay eventos que se realizan en Alemania que se toman un día y llevan todo el personal a la cancha para que pasen tiempo juntos, cosa que en Colombia es parte del día a día. O sea, en Colombia uno habla, uno sabe, uno se abraza, uno se toca. En Alemania eso es fuera del trabajo y no tiene nada que ver con eso. Entonces, ambas cosas tienen su ventaja y su desventaja, y yo creo que se refleja también con mala lengua diciendo en las horas trabajadas. En Alemania la semana legal más o menos es de 40 horas, en Colombia es más. Yo no sé si por cuál motivo es, pero yo lo tomo como motivo de hablar más en el trabajo. Muchas gracias. También como que me surge la duda de qué tan fácil fue adaptarse a la comida en Alemania. Bueno, pues es más para mí la pregunta, creo yo, pero yo soy amante de la comida alemana. A mí me fascina el pan, y es un tema, a mí me parece curioso que lo preguntes, pero es un tema, sí, efectivamente muy presente, incluso en los estudiantes nuestros de 15, 16 años antes de salir para su intercambio, porque se preocupan muchísimo, porque nosotros acá somos muy dados a que nos sirvan pues como las dos comidas del día. En Alemania hay facilidad para alimentarse supremamente sano, empezando porque hay una tendencia en general a lo orgánico, que es una oferta excelente.
hay una tendencia al consumo de cosas locales y regionales. Entonces, si tú te preocupas por el tema de la alimentación, tú encuentras en Alemania formas de alimentarte muy sano con mucha facilidad. Por lo general, las cafeterías de las universidades tienen una oferta espectacular en ensaladas y en temas pues como de alimentación balanceada, como también vas a encontrar el plato de schnitzel, que es una carne apanada con unas papas fritas deliciosas. Entonces está como en manos de cada uno cómo se alimenta. Pero yo también encuentro que, pues hablando del pan, y lo digo porque lo hacemos aquí mucho en mi casa, que por las noches uno se hace como decir la arepita y el pan, de que un pan no es solo un pan es realmente la base para una comida muy rica y depende mucho finalmente encima al pan. Pues si le pones una capa de mantequilla, no vas a estar consumiendo un alimento muy, muy sano, pero si le pones aceite de oliva, tomate, cebollín, es decir, yo encuentro, no encuentro, más bien así, no encuentro la parte crítica que le hacen a la comida alemana. Sí, efectivamente es una cultura alimenticia de pocos ingredientes. Pongamos, pues y no sé, Bene me perdonará que lo diga, pero pues en Alemania sacan de una papa y un pedacito de cerdo un plato completo. Y son pocos Y con ingredientes. salsa. Sí, con salsa, porque allá todo plato que se respete lleva su salsa. Em, pero sí, es una cultura alimenticia que surgió de un tema de la guerra, creo yo, no sé, no lo he estudiado, pero me imagino, yo veo, por ejemplo, me tocó ver la familia de mi esposo, la bañera de papas para el invierno, porque ellos proveen para muchos meses. Aprendieron eso en la guerra, de que tengan una reserva de todo para muchos días. Por eso ahora en la pandemia se les está acabando el papel higiénico, porque son compradores compulsivos. Pero realmente sobre la papa hay toda una cantidad de alimentos, y yo aprendí a disfrutar todos los platos. O sea, no es muy común ver una tajada de solomito, pero a cambio hay que verle el buen lado a un filete de cerdo, o sea, hay que saber disfrutar muchísimas cosas que ellos tienen. Todo el tema de las conservas es absolutamente espectacular y muy sano. Entonces yo no soy una persona para hablar, dijéramos, mal de la comida, me fascina. Pero hay que contar un chiste para quizás encontrar un puntico. Yo no sé qué tanto tiempo tenemos, Manuela. Am, que la papa en Alemania o en todo el mundo, o sea, la papa viene de Latinoamérica, supuestamente del Perú, si no me equivoco, y hay cantidades de tipos de papas allá, mientras en Alemania hay menos. Pero la papa en Alemania no es que existe desde hace siempre, sino hay una anécdota muy linda que Alemania antes de la Primera Guerra Mundial era un país como mosaico, había muchísimos reinados chiquitos que se peleaban entre ellos, etcétera, y había uno muy grande que se llamaba Prusia, que hoy en día ya no existe, pero pertenecía al reino, digamos, Reino Unido alemán, por decirlo así. Y el rey tenía un gran problema porque era un poder, un ejército, era un estado hecho ejército, o sea, a los niños se le pegaban en el colegio para volverse muy duros, etcétera. Y entonces, pero no tenían muchísimos campos y entonces no sé dónde encontraron la papa y la identificaron como el alimento más sano porque es muy rico en muchos nutrientes, entonces la querían introducir como alimento muy bueno, pero nadie lo aceptaba. Entonces este rey tan sabio que era, ponía un campo de papas y de noche ponía alrededor del campo de papas, ponía unos guardas, unos soldados,
que cuidaban ese campo. Entonces el pueblo que tiene que haber algo muy importante y muy valioso ahí adentro, se fueron y de noche el rey quitaba los soldados de vez en cuando y se metían a robar y así empezaron a consumir la papa pensando que es algo muy valioso cuando simplemente era un truco para introducirlo. Sí. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Con mucho Con gusto. muchísimo gusto.